Bueno, yo me llamo María Asunción Garnica, muchos me llaman Choni, es un apodo, pero no soy la Choni, soy Choni. Y sí, nací en Melilla. Mi padre y mi madre también nació en Melilla. Los dos nacieron en Melilla. Ya mis abuelos no. Ellos ya llegaron aquí. No sabría decirte exactamente la edad y el tiempo, pero yo creo que por la edad que mi abuelo vino, que mi abuelo paterno vino aquí a hacer el servicio militar, quiero pensar pues que era un jovencito, jovencito de la época. Entonces, si yo tengo 68 años, mis padres, mi padre pues no, ya falleció, pero bueno, pues vamos a remontarnos a 1800 algo, puede ser, ¿no? Especialmente tengo más referencia de mis abuelos paternos, porque viví mucho, bueno, porque pasé toda mi infancia y mi juventud con ellos. Mi abuelo murió afortunadamente cuando yo tenía 22 años, o sea que imagínate, y yo era la mayor, con lo cual yo he tenido mucha experiencia, muchas relaciones, mucha experiencia con él, y yo he sido muy curiosa y muy preguntona, con lo cual de ese abuelo y de esa sí que tengo muchos datos. De los otros tengo menos datos porque pasé menos tiempo con ellos. Entonces, bueno, mis abuelos paternos vinieron de Granada, los dos. Mi abuelo vino a hacer el servicio militar, venía de un pueblo de Granada, de la Alpujarra granaína, ahí en Na, de Ugíjar. Yo no sé si allí habría algo, un pan o algo para comer, porque el pobre llegó aquí y, bueno, se puso en contacto con un... Eso es lo que me contó, que es una historia muy curiosa. Todos los que venían de ese pueblo, pues aquí había un señor que se llamaba José López, que era mi bisabuelo, fue mi bisabuelo, en ese momento no sabía él que iba a serlo. Entonces todos los de su pueblo le decían, ponte en contacto con José López, porque que estaba trabajando en una intendencia militar, pero en algo militar, pero por la parte civil, no sé exactamente, era como una intendencia o como un gestor, algo así, y él te ayudará en todo lo que necesites. Entonces, pues mi abuelo se puso en contacto, tan en contacto que se casó con su hija, que era mi abuela. Y mi abuela llevaba el nombre curioso también de la patrona de su pueblo, Martirio. No mucha gente conocerá ese, bueno, los que seamos amantes de Lorca sabemos de Martirio porque lo saca en algunas de sus obras, pero sí, sí, mi abuelo se llama Martirio. Entonces él vino aquí sin nada, él no era nadie. Él, lo más que contaba que tocaba el acordeón en una banda de música de su pueblo. Era un músico autodidacta, no creo que... Y, bueno, llegó aquí y dijo, ah, pues esto es un vergel, va a ser que me voy a quedar. La conoció aquí porque ya estaba ella con su padre, que era el señor José Ramírez, que era el que vino primeramente del pueblo. Vale. Y que se hizo aquí pues con un cierto poder pues, económico, social. Y mi abuelo pues se puso en contacto con él pues porque ya le habían dicho en su pueblo eso. Vale. Que te ayude este hombre que es del mismo pueblo. Y ya lo conoció y conoció a mi abuela, que era su única hija con la que se casó después. Entonces, bueno, a partir de ahí, ya no sé cómo fue su trayectoria. Lo cierto es que mi abuelo siempre decía, yo llegué desnudo y estoy vestido. Nunca me olvido de esa frase, porque fíjate qué relevante es y qué importante. Un músico de un pueblo y, bueno, pues mi abuelo consiguió tener una industria en Melilla, una gran industria porque tenía una fábrica de zapatos. Él fabricaba las botas de los militares, sabes que antes todos los oficiales llevaban botas altas y eso era mi abuelo, el único que los hacía aquí en Melilla. Tanto es así que cuando desmontamos su casa, donde vivieron mis abuelos y luego mis tíos, pues aparecieron muchísimas cosas, ellos lo guardaban todo. Pero aparte de cosas importantes para nosotros, había algo que sí que era importante, y es que era el patrón de las botas que se le hizo a Suárez, presidente del gobierno, del primer presidente de la democracia, pues se le hizo aquí cuando vino en milicias universitarias, se hizo mi abuelo. A Gotarredona, el Tesorillo. Sí, ellos tenían, donde ellos vivían,
tenían como una parte que recibían, eso es que lo he conocido yo, bueno, si es que mi abuelo falleció con 20 años, aunque cuando yo tenía 20 años, aunque ellos ya no se dedicaban a eso, luego te explicaré cuándo dejaron de ser fabricantes. Entonces ellos tenían como una especie de un mostrador y un recibidor que estaba en la misma casa donde recibían y atendían a la gente. Y cruzando la acera, justo enfrente, esto era en Juan de Lara, mucha gente mayor se acordará, o alguien por referencia de sus padres, porque también hacían los zapatos para las novias, de raso, de la misma tela que el vestido, tenían un catálogo de moñas, de tacones, esto muy curioso y muy artístico. Y también para personas que tuvieran minusvalías, como personas que tenían a lo mejor un problema en la cadera, un pie más alto que otro, todo eso que me acuerdo que había, en los últimos tiempos era el doctor Morandeira el que les mandaba, pero me imagino que eso ya es lo que yo conocí tiempo ya de jovencita, pero antes habría otro. Y entonces ellos hacían ese tipo de cosas. Y luego también mi abuelo tuvo una faceta muy curiosa porque él era campestre, alpujarreño. Entonces, pues cuando él tuvo la oportunidad y tuvo algo de dinero, él compró una finca en el Zayo. Entonces eso era el protectorado español. Y bueno, prácticamente allí pues se han criado mi padre, sus hermanos, bueno, y casi yo, porque realmente mi abuelo lo vendió aquello, no sé si fue en el año 60, cuando 60 y algo, cuando lo vendió. Que mucha gente después no pudieron vender porque ya realmente les expropiaron las fincas. Pero en ese sentido mi abuelo tuvo suerte, porque era un hombre sin estudios, pero listo. Listo y bueno, tenía esa cierta ambición sana de querer prosperar y sobre todo es que cuando vino a Melilla dijo, pero si esto es un vergel, ¿cómo me lo he perdido yo y no estoy yo aquí desde más tiempo? Él estaba muy enamorado de Melilla. Bueno, él no vino por esa necesidad, él vino porque es que lo mandaron a Filas, entonces tuvo que venir, pero una vez que estuvo aquí y descubrió esto, dijo, aquí no me mueven. Bueno, muchos, lo que pasa que vivieran 4, yo que haya conocido 4, todos nacidos en Melilla, porque ya te digo que mi abuela también era del mismo pueblo, pero la conoció aquí porque ella ya había llegado más pequeña con su padre. Probablemente mi bisabuelo José vino por algún tipo de destino o vino ya con una misión laboral. No, mi abuelo vino a verlas venir. Pero estaba feliz y encantado. Solo mi padre. Mi otro tío era maestro, que los que se llamaban antes maestro nacional, se llamaba así, ¿no? Que hacían un examen de estado y tal. Porque ellos también vivieron la guerra del 36, te puedes imaginar. Claro. Ellos vivieron la guerra. Y mis tías, porque eran 2 y 2, que vivieran y que yo conocieran. Bueno, mis tías no, mis tías pues bueno, pues fueron al servicio doméstico a estudiar, que esas monjas se dedicaban a eso, estudiaron pues estudiaron piano las 2. Una de ellas después se casó y mi tío, que también era de Melilla, fue a Guinea Ecuatorial, que también era española, cuando él fue. Pero es que luego no te he contado que también parte de primos, sobrinos de mi abuelo, que empezaron a venir del pueblo, ya cuando vieron, él decía, vente, como aquella canción, vente para España, Antonio, o algo así era, ¿no? Pues mi abuelo los iba reclutando y se instalaron en Francia, en Argelia, pero en la parte francesa. Orán era de Francia, ¿verdad? Era francés. Entonces, de hecho, pues una de ellas incluso estudió farmacia en París y luego se instaló porque sus padres vivían en Orán y ya puso su farmacia en Orán, que luego, pues cuando todo se fue a la porra, lo perdió. Sí, porque ellos iban de vez en cuando a Granada y, de hecho, otra curiosidad, bueno, la gente me va a escuchar y va a pensar, bueno, qué prepotente, pero es que en ese pueblo hay una calle que se llama así, calle de los Garnica, y es porque solo vivía la familia. Y creo que aún sigue estando, porque ya antes de fallecer mi padre,
yo creo que fueron, pues, ¿qué puede hacer? A lo mejor 10 años que ellos fueron a esa zona, Trevele, la Alpujarra, toda esa zona, a visitarlo. Y me acuerdo mucho porque se trajeron un jamón, que luego resultó que no era tan bueno, y vinieron todo el camino en el avión con el jamón. Madre mía, parece que estoy viendo a mi padre bajarse del avión con ese jamón. Y sí que han vuelto, claro que han vuelto, siempre que han podido han vuelto. Y tienen un punto de la cosita granaína. Esa cosita, tú sabes. Por parte materna, mis abuelos eran de Murcia. No sé exactamente la razón por la que apareció aquí mi abuelo. Yo quiero pensar que alguien de su familia ya estaba aquí y se lo trajo, porque yo creo que él era el pequeño, ¿no? De sus hermanos. Entonces estuvo aquí un tiempo, era panadero, trabajaba en una panadería, no sé cuál, porque igual no existe ya, nunca supe cuál, porque ellos es que se fueron muy pronto también a vivir a Marruecos. Creo que ellos estuvieron viviendo en Tánger. Y ya cuando volvieron de Tánger, que ya, bueno, pues mi madre estuvo, luego se volvió, se quedó con una tía suya porque era de las mayores. Mi abuelo tenía 9 hijos. 9 hijos, y ya creo que quedan 5. Mi madre vive aún. Entonces, pues ellos ya volvieron de Tánger y ya se volvieron a Murcia. Allí ya se quedaron y fallecieron allí. Yo no he tenido mucha relación, bueno, nos hemos visto en vacaciones cuando hemos ido allí, pero no como con mi abuelo paterno, porque es que prácticamente vivíamos juntos. Entonces, bueno, mis padres trabajaban y mi abuelo y mi abuela eran los que allí partían el bacalao, o sea, los que regañaban, los que hacían, con los que nos ayudaban los deberes. Por eso yo sé tantas cosas de su vida, porque aparte yo preguntaba. Sí que lo sé, porque yo siempre le decía a mi abuelo, anda, que dice, he nacido desnudo y estoy vestido. Digo, sí, sí, pero bien que te casaste con una ricachona. La verdad, porque yo estoy convencida, eso nunca me lo confeso, esto es un secreto de familia, pero yo creo que de alguna manera mi abuelo, mi bisabuelo fue el que ayudó económicamente, esto se hacía antes, el que ayudó económicamente a mi abuelo a prosperar, porque si él no tenía dinero, ¿cómo pudo montar aquella empresa con tantos trabajadores? Que por cierto, también tengo que contar una cosa que me parece muy importante. En los años, ¿cuándo fue cuando empezaron a emigrar a Alemania? 60. En 60. 60, 70. No, en 70 ya no tenía mi abuelo aquello, porque ya mi padre tenía en el centro la tienda de zapatos, ya todo era manufacturado. Y mi abuelo mantuvo eso hasta que al último trabajador suyo no le llegase el permiso de trabajo concedido de Alemania o Suiza, que algunos se fueron a Suiza, los que más a Alemania. Y hasta que el último trabajador de su empresa no se marchó, que no le llegaron los documentos, mi abuelo no cerró aquello, que ya mi abuelo no tenía trabajo, porque fue la época en la que Segarra, una empresa española, se quedó con el concesionario del tema militar, con lo cual pues ya venían las cosas desde, bueno, no sé, desde Madrid, de la península ya venían aquí, ya los militares en sus propios destacamentos tenían sus botas y sus cosas. No, mi abuelo pues realmente, a no ser que alguien de caballería o alguien especial quisiera hacerse una bota especial, si no, pues ya no tenía ese trabajo. Y entonces fue cuando mi padre se estableció en el centro. Mi padre se estableció en el año 60 o 62, con un comercio que fue el que siempre estuvo, en la calle General Marina, que mucho lo habéis conocido, luego ya me quedé yo allí, pero él se estableció allí. Y porque, bueno, yo pienso que sería la cabeza pensante de mi abuelo el que le dijo, Juanito, que esto ya se ha terminado, vete buscándote la vida por otro sitio, porque aquí ya no vamos a tener más trabajo. Y así fue como mi padre empezó. Yo creo que mi padre fue zapatero más que por vocación, por accidente. Sí, pero pasando a lo mejor de fabricantes a comerciantes. A comerciantes. Claro. Claro. Y entonces traíais la mercancía de la península, entiendo. Claro, claro. Y la vendíais. Sí, y se vendía aquí.
Y también en un momento, pues, me comentas principios de los años 60, en el que el auge del comercio en Melilla también era Sí, potente, claro, empezó a ¿no? florecer. Lo que pasa que, claro, tampoco la industria del calzado había repuntado como repuntó luego después. O sea, había muchas fabriquitas pequeñas, pero claro, ya el transporte no tenía las facilidades que luego tuvieron. Bueno, todavía se sentía, en esos momentos se sentía en Melilla la lejanía. La lejanía de la península se notaba. A efecto de transporte no estaba ese puerto con esos containers, esos trailers. No, pues yo recuerdo, pues a lo mejor que tendría yo 10, 11 años, recuerdo a mi padre cómo se enfadaba. Desde que yo lo pedí y aún no ha llegado, no sé qué, y le oía yo protestar. Claro, luego eso fue cambiando y evolucionó a una marcha impresionante. Mi padre no, nunca, o sea, él pagaba su cuota de la Cámara de Comercio y también de ACOME, que es una asociación de comerciantes que eso se fundó bastante después, porque yo ya creo, vamos, que yo lo recuerdo porque yo también lo pagué después, lo de ACOME. Pero él nunca estuvo en ninguna junta directiva. No, mi padre no le gustaba nunca, pero mi abuelo sí. Mi abuelo fue... Es que no sé exactamente, porque ya no recuerdo yo en aquellos tiempos cómo se llamaban estas cosas. Pues yo creo que podía ser lo que ahora, hoy día es como, bueno, no, él no representaba a los trabajadores, él representaba a la empresa y es que eso tenía un nombre, ¿cómo era? Es como un representante, ¿cómo se llama esto ahora? De la patronal. De la patronal, justo, pues sí, mi abuelo estuvo. Y me acuerdo, porque he visto fotos, que estaba, yo no sé si alguien que me oiga o tú incluso me recordarás, de una tienda que se llamaba La Universal y el dueño se llamaba Antoniano. Antoniano, pues este señor Antoniano tenía una finca, se compró una finca al lado de mi abuelo y también tenía una tienda de zapatos y fueron muy amigos. Y ellos recuerdo yo, porque yo de niña recuerdo haberlo visto en casa, y este hombre y mi abuelo tenían fotos ahí todos arregladitos, imagínate que tendrían cuatro camisas y 2 chaquetas, bueno, 2 no creo, ya 2 me parecen muchas, y ahí todos arregladitos y yo le decía, ¿y esto qué, abuelo? Y dice, es que éramos de no sé qué, de la patronal. Digo, mira qué importante. Luego dices que estás desnudo. Bueno, yo creo que yo era la persona más feliz de este mundo. Primero por mi naturaleza y después pues porque yo tenía una cuerda de saltar, que mi abuelo me la había comprado, no sé, por ahí, en el centro, y esa cuerda gorda. Y estábamos todo el día con las cuerdas y claro, como yo era la que tenía la cuerda, pues todos venían a mi puerta y jugábamos muchísimo a la cuerda. En la calle, entiendo. En la calle, siempre en la calle, no que va en mi casa con tantos hijos como tenía mi madre no que va, imposible, en la calle. Y luego jugábamos mucho al elástico. Nosotros éramos 5, ahora somos 4 porque falleció el pequeño. Pero todos seguidos. Yo soy la mayor y de ahí para abajo, pero nos llevamos casi nada. Bueno, o sea, de la mayor que soy yo al pequeño, que ya no está, que en paz descanse, no, yo me llevaría con él 10 años, pero con mi hermana, que es la que vive, llevamos 7 años y medio. Y de ahí, pues imagínate, de 2 en 2. Mira, nosotros fuimos todos a Monjas y a La Salle, pero claro, conforme se acababa el dinero nos iban cambiando, porque llegaba el siguiente, entonces había que darle la misma oportunidad, las primeras comuniones y todo eso, pero luego ya, yo por ejemplo, el bachillerato ya lo empecé directamente en el Leopoldo Queipo. Y yo creo que mi hermano, el mayor, estuvo en La Salle, no sé si hizo 2 cursos, primero y segundo de bachiller, y luego ya en tercero se marchó, porque es que el otro ya estaba pegando patadas. Entonces, claro, pues mis padres tenían que decir. Sí recuerdo cosas, pero es que como mi casa era una casa donde se celebraba mucho todo, por ejemplo, las cruces de mayo, como buenos granaínos, mi abuelo y mi abuela, y vivían con nosotros, pues entonces la cruz de mayo yo la recuerdo de hacerla en casa. Poníamos así unos bancos,
luego unas sábanas las íbamos tapando esos bancos de mayor a menor, siempre habría alguna virgen, algún santo que colocar, flores, y no sé por qué abajo se ponía como una bandejita, ¿eso sería para poner dinero? Es que no lo sé, pero tengo en mi memoria unas bandejitas así como de porcelana que a lo mejor eran del tocador de mi abuela, algo. Es que mi casa era una casa con 2 puertas. Una puerta por donde entrábamos los de la casa y otra que era la que yo te dije al principio, que era donde atendían al público, que luego esa gente ya no tenían esa empresa, pero eso siguió teniendo esa puerta. Entonces, entre esas 2 puertas, que por una daba al comedor y a la cocina y la otra la convirtieron como en una salita de estar, entre medio de esas 2 habitaciones había otra. Y luego unas escaleras arriba, porque era una casa de 2 plantas. A mí me hace mucha gracia la gente cuando dice, es que yo vivo en un ático. Digo, ¿y yo que he nacido en un ático? Antes se llamaba azotea, pero ¿dejará de ser un ático o no? Esas cosas que yo me parto, ¿no? Es que yo en un ático, digo, ático, yo he nacido en una azotea, que es lo mismo. Pues entonces allí, en medio, en esa habitación del medio, le llamamos la habitación del piano, porque fíjate qué curioso, mi abuelo, que nunca estudió música, que tocó un acordeón de oído, bueno, pues él compró un piano de ocasión, sin saber por qué ni por qué no, y decidió que sus hijas estudiaran piano. Pues en ese piano luego estudiaron mis hermanos, porque como había un piano, con la señorita Carmen Godoy, había que usar el puñetero piano. Yo me libré, pero a los otros los machacaron. Y en esa habitación, que le llamamos la habitación del piano, ahí se montaba la Cruz de Mayo. Claro, podía entrar gente por un lado y por otro. Además, era el único teléfono que había en nuestro barrio. Solamente el único teléfono fijo. Tan curioso, que había un señor que era sereno, yo he conocido al sereno, que iba todas las noches a llamar por teléfono y decía, Juan Gallardo se incorpora al servicio, luces las mismas. Y dejaba una peseta o 50 céntimos. Es que no sé lo que daba una moneda, porque ahora sí todos los días, durante toda la vida, llamaba por teléfono, creo que por eso le cobraban. Para empezar, ese derroche alimenticio no existía. En mi casa se hacían todos los dulces en un horno que había allí, al lado, una panadería. ¿Qué dulces? Pues mira, se hacían los mantecaos, los roscos de vino, se hacían las magdalenas, se hacían los borrachuelos, se hacían las bolitas de coco. Y luego compraban en una tienda en Bois. En Bois alguna vez me ha tocado ir a mí. Compraban los papelillos y lo íbamos colocando, las bolitas dentro de los papelillos, las magdalenas en los papelillos, y los polvorones vendían como unos pliegos que ya venían como así como cortaditos, y envolvíamos. Y todo allí, y nos dejaban ese día tomar uno, el día que se hacían, y luego ya no se podía tocar, pero siempre había alguno que robaba. Mi madre lo tenía todo súper escondido hasta que no llegara ese día. Verdaderamente, no sé si era tradición o necesidad. Yo creo que si mi madre hubiera sacado esa caja, pues hubiera tenido que ir 5 veces más al horno porque no lo hubiéramos comido. Y claro, porque no había tantas cosas, ¿sabes? Bueno, por lo menos en mi casa no había tantas cosas. A lo mejor, pues ellos igual tenían una economía buena para pagar estudios y cosas, pero para derrochar no, porque siempre decían, no hay dinero. Sí, muchísimo. No ves que todos tocaban, el que no tocaba la guitarra tocaba el piano y el que no el acordeón, y todos eran... bueno, es que no te he contado, mis 2 tías eran cantantes de zarzuela. Y de hecho estuvieron en el Orfeón Padre Victoria de Melilla y ganaron un primer premio de habaneras ese año, que yo no sé que eso se acordará, alguien se acordará de eso, en Torrevieja, y ganó Melilla, el Orfeón Padre Victoria de Melilla ganó el primer premio del certamen de habaneras. Eso creo que fue algo, vamos, para ellos. Y ellos también estaban en una compañía de zarzuela que el director artístico era Jesús Arrarás. Y este Jesús Arrarás fue el director artístico. Y esto es que lo he comprobado, me he asegurado, porque uno de mis tíos aún vive,
con 97 años, y vino para la patrona de Melilla, vino a vernos, que está viviendo en Canarias, porque fue un destino que él tuvo y se quedó allí. Y yo le pregunté, oye, tal, esto de Jesús Arrará, cuéntame, que yo he conocido ahora por el teatro a su hijo. Ya me contó que él era el director artístico, el que montaba todo. Hicieron pues la verbena de la Paloma, la parranda, hicieron Luisa Fernanda, en el Teatro Cine Perelló. Allí. Me muero ya. Porque claro, yo creo que es que mi padre debía de tener a alguien enchufado, o algún padrino mío, alguien, porque venían los reyes a mi casa y venían todos los vecinos de la zona, se les llamaba, porque es que tengo las fotos, por eso tengo el recuerdo tan vivo. Los llamaban y estaban todos ahí alrededor, la botellita de anís, las copitas para los vecinos, habrían reservado algún polvorón, habrían escondido bajo llave. Ten en cuenta de que pasaba por la puerta de la tienda de mi padre. Pasaban por allí y había con camellos, ¿verdad? Con camellos. Entonces era cuando todos los niños los subían los padres, se hacían las fotos, había un fotógrafo siempre preparado en esa esquina. Más que carrozas, era diferente. Pues era como la guardia esa del ayuntamiento, eran pues el ejército, la policía y luego los reyes que iban en los camellos, porque yo recuerdo los gigantes y cabezudos de las fiestas, sobre todo en la feria, cuando por la mañana temprano a las 7 nos despertaban con ese ruido, que salían de bomberos. Claro, es que salían de donde está bomberos ahora, que yo vivía allí, justo enfrente, entonces pues lo oía. ¿Y qué otra? Y también las pastorales, eso sí salían las cabalgatas, porque eso era una tradición grandísima en aquella época, eso se ha perdido. Las pastorales de barrios, pastorales, o sea, 5, 7, 8, 10 niños se juntaban, les ponía a su madre un chalequito de borreguito y un no sé qué, y unas zapatillas de esparto, y formaban una pastoral con una pandereta y una zambomba. Y cuando eran las cabalgatas, pues también salían. Y los trajes, yo me acuerdo que todo eso lo daba el ayuntamiento. Yo ese es el recuerdo que tengo así a grandes rasgos. No lo viví nunca. No, ni en mi casa ni en la calle. Yo creo que estaba prohibido, ¿no? Yo creo que eso, como el Halloween y todo eso, si acaso llegaría después en los años 80. Yo no recuerdo, no lo recuerdo. Vamos, que el carnaval era... mi abuela si hablaba del carnaval era como... que pasó algo que se hacía en la época de la República y era como algo horrible, no sé. Y había procesiones, pero hubo un momento que tendría yo a lo mejor 17 años en los que tuvimos a un sacerdote que las prohibió, como no menos adorar a las imágenes y más tener una trayectoria de, bueno, pues era como que había que dar, Cáritas empezó a tener una gran importancia en aquellos tiempos, los movimientos parroquiales, pero era como para que ayudar, o sea, que para hacer algo la cuestión religiosa tenía que ser más activa y menos devota. Son tiempos. Pero luego volvieron, otra vez. A mí siempre me han gustado, que volvieron con una fuerza increíble, porque yo lo que recuerdo de más pequeña es que los tronos los llevaban los soldados. Con tapados, pero se veían las botas y los sacaban los ejércitos, los tronos, y cuando eso se acabó y ese tiempo que estuvieron sin procesiones y luego volvieron, ya se formaron las cofradías, a lo mejor ya estaban y en ese tiempo se quedaron apagadas y ya eran los costaleros, eran pues los propios cofrades. De hecho mi padre fue cofrade de la iglesia de San Agustín. Bueno, sí, claro, pues sí, teníamos todos los viernes las misas y teníamos una cosa que se llamaba hija de María, que yo nunca llegué a ser hija de María, siempre fui aspirante. En la cinta tenía 2 colores, uno era, que es que no me acuerdo bien, porque es que te estoy hablando de 9 años, 8 años, era celeste, creo, y cuando era aspirante era celeste y blanca. Como que no terminabas tú pues que tenías que ir como más a misa, no faltar nunca,
una actitud más devota, o en las Candelarias. Lo recuerdo muchísimo porque, sobre todo en la época en la que había trabajadores, todavía quedaban trabajadores, pues como mi padre se llamaba Juan, pues mi abuelo vivía, como te he dicho, murió cuando yo tenía 22 años, pues entonces ellos hacían una celebración en la calle. Me acuerdo que compraban unos bidones de granizada en una heladería que se llamaba El Buen Gusto, creo que se llamaba El Buen Gusto, que los traían a media tarde y entonces, pues bueno, allí pasaba todo el mundo por la calle y en nuestra calle había dos Candelarias. Había una señora mayor que se llamaba la señora Juana, que ella hacía los muñecos y mi abuela siempre aportaba muebles, aportaba maderas, aportaba ropa para vestirlos y guardábamos los huesos de los albaricoques durante mucho tiempo para cuando llegaba ese día los tirábamos a las Candelarias, al fuego, cuando ya se había quedado ya lo que era porque decían, yo creo que me decían que eso luego hacía como que explotaba. ¿Qué va? No sé, pero es lo que hacíamos. Nosotros los veranos era aquí. Íbamos a esta playa de aquí, a la playa de los Cárabos, porque cuando venían mis abuelos, los de Murcia, o cuando venían mis tíos, los de Guinea, tenían una casa aquí en donde está el edificio Paraíso, una casa baja, mata. Entonces, pues allí era donde íbamos todos juntos a la playa, allí en el patio con una manguera, nos quitaban la tierra y ya a veces por la tarde ya nos íbamos a mi casa, a casa donde vivíamos en el Tesorillo, o a veces algunos se quedaba a comer, otros se iban. No. Yo no lo he vivido eso. Eso ya lo han vivido mis hijos. Es que no nos dejaban. No nos dejaban los padres. O sea, es que realmente teníamos unos horarios. La feria, sí, la feria sí la hemos vivido. Sí la vivíamos yo de la feria sí que recuerdo como algo, lo más. Es que estaba la feria del Tesorillo, que yo me lo pasaba pipa porque lo tenía al lado, no podía escapar. Yo creo que se hacía pues donde está hoy el campo de fútbol. Ese campo de fútbol que hay allí cerca, que ahí luego está el puentecillo ese para allá, bueno, pues ahí lo hacían. Luego la del Real, que ya era mucho más importante, claro, yo creo que las casetas no vinieron hasta el año 70 Pues mira, yo estaba en COU cuando había caseta, sí, porque nosotros en COU hicimos una caseta que se le pusimos la casa del estudiante. Y un compañero nuestro, Pablo Ramírez, no sé dónde andará por ahí, hizo en la portada pintó una pantera rosa. Es que era la época de la pantera rosa. No de lo que se come, sino de los dibujos. Entonces hizo en dos maderas que pilló por ahí y pintaba de lujo dos panteras rosas y puso la casa del estudiante. Entonces lo llevamos nosotros todos. Para hacer un viaje de estudio. ¿Sabes qué hicimos después con ese dinero? Lo donamos a la Asociación contra el Cáncer y no nos fuimos. Y yo digo, ¿y cómo no nos fuimos? Yo muchas veces se lo digo a una amiga mía, dice, ¿has visto cómo éramos de altruistas? Nos pareció como que eso era mucho más importante. Probablemente acababa esa asociación de empezar como asociación, porque yo creo que en esos años fue cuando se empezaron a crear asociaciones. Hasta entonces yo no recordaba ninguna. Entonces, pues cogimos y lo dimos, ese dinero. Se dio ese dinero junto con una verbena que hicimos también en el Club Marítimo al finalizar el COU. Hicimos una verbena y había que pagar para entrar. Da igual que fuera socio o no, porque era para sacar dinero y ese dinero también se dio a la asociación. Bueno, pues era porque nos vestían, nos hacían unos trajes maravillosos. Yo creo que todo el mundo tenía uno. Que todas mis amigas del barrio que ellas tenían su traje. Eso era, vamos, faltar a papán. Eso era muy importante. Y bueno, pues nos llevaban las madres, nos vestían un par de días. Y yo recuerdo, porque me lo han contado, que no tengo ese recuerdo, pero la foto se ve que con clara de huevo, batían la clara y con la clara de huevo era con la que nos aplastaban el pelo para hacernos el moño y sacarnos los caracolillos. No,
Yo lo que recuerdo eran los festivales de España, que eso se hacía en el Auditorio Carvajal, todos los años. Eso era como una celebración que traía el ayuntamiento o que era tradición, no lo sé. Pero yo se lo recuerdo porque era mes de julio, agosto, por ahí hasta septiembre. Entonces, pues venían artistas, yo he visto Madame Butterfly en el Auditorio en Carvajal, en los festivales, se llamaban Festivales de España. Yo no la recuerdo de pequeña, recuerdo más el Domingo de Ramos. Eso lo tengo totalmente en la cabeza. Cómo era esa procesión. Lo que yo recuerdo a los niños de La Salle con esos trajes, porque en algunos salía, claro, como mi hermano estuvieron hasta los 11 o 12 años, pues siempre había alguno, con unos trajes así de rayas que eran como de hebreos, con unas palmas, y todos los niños uno detrás de otro, con esas palmas, dándose palmazos el uno al otro. Yo que recuerdo a mi hermano cómo le atizaba con la palma al otro. Y luego, pues, claro, recuerdo a la pollinica, recuerdo, bueno, que me solía llevar mi abuelo, casi siempre, o alguna de mis tíos. Recuerdo que me compraban un traje nuevo, o algo nuevo, todo el mundo, porque el que no estrenaba el Domingo de Ramos se le caían las manos, solo sabes, ¿no? Sí. Entonces teníamos que estrenar. Era como el pistoletazo de salida del verano, pero yo recuerdo domingos de Ramos de verano que me moría de frío, que había que estrenar y hacía frío, y eso sí que lo recuerdo, eso y recorrer las estaciones de Semana Santa con mi familia, a todas las iglesias. Ponían como unos altarcitos, bueno, eso es el Viernes Santo, se tapa el altar mayor y allí se pone la Eucaristía, pero todo está tapado con una sal, el pan, el vino. Y entonces íbamos a todas las iglesias andando, porque eran 7 estaciones, las 7 estaciones de penitencia, era un poco, yo creo que ese era el símbolo, ¿no? Yo no sé si rezaba o no, yo no sé, no sé recuerdo, pero sí que recuerdo pues todavía el velo de ponerse el velo así, el rosario, el abrigo ese, se ponían como un abrigo un poco más especial o más arregladas, ¿no? Porque era como algo muy solemne, ¿no? Lo del jueves, del Viernes Santo. No había radio, no había tele, todo un silencio ancestral, eso sí que me acuerdo. Hombre, la mona de Pascua, que eso además lo hacía mi madre y le ponían un huevo dentro, así, pum, en medio. Y yo pienso también que lo de la mona, al ser murcianos ellos y por ahí también alicantinos, valencianos, o sea, muy mediterráneo, ¿no? Sí, hacían torrijas y arroz con leche. Arroz con leche. Sí, eso sí. Y como eso se hacía en casa, no había que comprarlo. Porque en mi casa no se compraba nada, ¿eh? Todo se hacía. Porque, bueno, ellos me decían que es porque nosotros lo hacemos mejor. No me di cuenta que no. Las empanadillas se hacían en casa, las empanadillas, la masa de la empanada, todo se hacía en casa. Hombre, había muchas cosas de Granada. Por ejemplo, las migas. Las migas que son muy alpujarreñas. Las migas con distintas... Las hacían de muchas clases de pan, de sémola, las hacían con pimiento, las hacían con arenques, las ponían, es que yo no sé, pero sí, las migas sí, era una cosa que se comía mucho y yo creo que eso viene de ahí. Hombre, por la parte murciana, ves que claro, Murcia tenía tantas cosas, pero más que hacerlas en casa, bueno, el cocido de pelotas, que es muy de Navidad también, que era pues como una sopa de pollo y verduras y tal, y luego llevaba las pelotas, sí, unas albóndigas de carne picada, pero llevaba también mucho pan rallado, ajo, perejil, pero allí mi madre siempre dijo la sopa de pelotas, porque no eran pelotas, y a cada uno le tocaba una. Y eso es muy de Murcia, pero creo que hay algún sitio donde también se toma, no sé si en Valencia también, sí. Y creo que también en Cataluña, por alguna zona de Cataluña. Los pasteles de carne,
que también son muy de Murcia, las morcillas de cebolla, sí, que son buenísimas, las hacen buenísimas. Bueno, hay muchas cosas. Igual, por supuesto, la verdura, que se la toman cruda. O sea, las habas crudas, yo qué sé, poner una mesa de Navidad en Murcia es poner una mesa muy bonita, pero si no sueltas habas por toda la mesa, habas crudas, o sea, es como que, ¿qué estamos haciendo? Y sobre todo en Nochevieja. No sé si es como signo de prosperidad o algo de eso tiene que ver, ¿no? Pues mira, sí, musulmanes y hebreos mucha, porque siempre en clase siempre he tenido algún compañero o compañera, tanto más judíos que musulmanes, pero yo creo que porque o había menos o estudiaban menos. Pero luego sí que me he relacionado en el barrio mucho con ellos, porque casi cerca de nuestra casa había una familia que también hacía esquina a su casa, también había muchos hijos y eran de todas las edades, cada uno tenía un amigo. Y a su vez mis abuelos también tenían muy buena relación. El jefe, le llamaban el jefe. Y mi abuelo era el señor maestro y la señora maestra, pero que no eran maestros, o sea, que sé, y él era el jefe. Entonces, pues mucha relación, porque ellos han participado en todas nuestras costumbres y nosotros en las de ellos. Y yo recuerdo incluso ya de más mayor, el fallecimiento de mi hermano, esos días de hospital, ellos estuvieron allí sentados en el sofá toda la noche con nosotros en casa, o sea que uno de ellos estudió la carrera con mi hermano, el tercero, se han quedado a dormir en casa, cuando no se quedaba uno se quedaba otro, o sea, era una familia con la que hemos crecido y nos hemos relacionado a nivel familiar. Pues mira, las pedidas de los hijos y de las hijas, las bodas, por supuesto el Ramadán, el romper el ayuno, la fiesta del borrego, siempre nos traían la comida o a veces nos han invitado allí. Es que no sé, era un trasiego de ir y venir, era un ir y venir. Y yo me acuerdo que una de ellas, la Famma, me acuerdo que venía a casa y mi madre le ayudaba a cortarse con los burdas, porque ahí sacabas tú pum las medidas y no tenías que hacer el patronaje antiguo, era como una cosa muy moderna. Famma venía con su tela y mi madre le ponía el patrón, pum, se los ponía con los carros. Yo recuerdo eso. Y ya la Famma se iba y venía pura, me mira a ver si esto lo llevo bien. Y bueno, porque mi madre es que hacía todo, cosía, cocinaba. Lo que no le gustaban eran las artes escénicas, ni la pintura, ni el dibujo, ni le gustaba cantar, ni le gustaba bailar, ni le gustaba nada que tuviera relación con la familia de mi padre, que eran todos cantarines y bailadores en el barrio. Y además, como nosotros vivíamos pegados a donde está hoy el cuartel de la Guardia Civil, eso no existía, eso era un monte de eucaliptus. Un monte entero hasta arriba, y arriba ya estaba lo que era el barrio ese de la Victoria, se llama, ¿no? Entonces eso era un monte. Y claro, pues que nosotros salíamos a la calle y teníamos el monte, como no había vecinos, pues yo recuerdo ese baile que hacían el novio por toda la calle, que iban parándose, hacían unos bailes como hacia adelante y hacia atrás, iban acompañados, que le ponían la capucha, eso recuerdo yo de niña. Sí, ese tipo de celebración, que a lo mejor yo no participaba directamente porque era como que lo hacían por la calle con el novio, pero yo lo veía desde mi puerta, o sea, llevábamos las sillas y nos sentábamos en las sillas en la puerta y tan a gusto. Sí, la tele la tuvimos mucho después. He tenido relación con ellos a través de los comercios, porque estaba el Palacio Oriental, Pagoda, había muchas tiendas. Sunder, y nos teníamos que comprar en esas tiendas. Entonces, en eso sí, ahí sí he tenido relación, pero no he tenido nunca una compañera, no me tocó en mi clase, vaya, seguro que habría, pero no me tocó. Sin embargo, sí he sido amiga de alguna musulmana y de alguna judía. Especialmente recuerdo a un chico musulmán, Hasanito, que luego se fue a estudiar Bellas Artes. Lo teníamos crucificado, porque nos tenía que hacer los dibujos a todas. Por favor, dame un poco, nada más que un poco. Dibujaba, el tío era un crack.
se fue a Sevilla, ya luego lo vi varias veces, pero le perdí la pista, bueno, muchos más, claro, pero recuerdo aquel por cómo le explotábamos. Y nos invitaba mucho a su casa a tomar té. Y de vez en cuando nos invitaba, pues no sé si que su madre se lo diría, o que nos gustaba ir a su casa. No. Bueno, había una cosa que se llamaba la verbena de los cadetes. Era la hípica. Que no era una puesta de largo, pero sí era la primera vez bueno, que nos dejaban salir, porque yo creo que no salí nunca de noche hasta esa primera vez que fui. ¿Con qué edad? Pues yo creo que tendría 17 años, puede ser, o 16 o 17. Sí, porque éramos pequeñas, pero nos hacían mayores pronto, en casa. No sé, eso tampoco lo entiendo. Porque no nos dejaban luego volver tarde, pero sin embargo esas cosas, pues por si conocíamos algún teniente, digo yo, qué sé. Yo pienso, Y sí, esa recuerdo aquella verbena, pero bueno, eran bajo horario. Nos llevaban, nos dejaban en la puerta y nos recogía un padre, seguro. No, vamos, yo no recuerdo nunca haberme ido yo con los tacones ni el vestido largo, ya estaba conmigo. No. Un padre nos llevaba y un padre nos recogía. Pero eso lo más. Luego ya empezamos a salir en Nochevieja, que yo creo que la primera vez que salí tendría yo pues 18 años, no creo que saliera. Y me ganó una bronca. Mi padre y mi madre estaban sentados en el sofá, tal que así, esperando a que yo llegara. No se pudieron dormir porque, claro, me podía ocurrir una desgracia. Sí, fui a una fiesta a un sitio que había por la carretera de Frajana, un local que había, que es que no me acuerdo si se llamaba, podía ser Lo Bueno o algo así, ¿no? Un sitio de esos. Y yo, pues no sé, volvería a las 5 de la mañana. ¿Qué pensarían ellos? ¿Que iba a venir a las 12? Si a las 12 me fui. Ah, bueno, eso es una historia para no dormir. Pues mira, yo estaba haciendo co ese año. Bueno, yo primeramente le conocí en la feria, en la caseta que te conté. Estábamos en la caseta en septiembre. Ese año fue el año de sexto y reválida, y al año siguiente hice el COU. El caso es que yo estaba allí y él llegó con otros amigos. Y no vestían de militar porque estaban en un sitio que era como una brigada secreta. Bueno, era un sitio para los enchufados. El caso es que no iban ni de soldado, pues yo lo conocí ahí, a él y a otros más. Y que algunas amigas mías también salieron con alguno de ellos, pero solo me casé yo. Bueno, nada más gilipollas. Borra eso de gilipollas. Y nada, pues sí, lo conocí allí y tal, pero no fue un noviazgo. Luego después al año siguiente, y entonces yo iba a la biblioteca y como ya no habíamos conocido el verano ese de la caseta, pues ella se acercaba, me hablaba, tal. Y yo estaba estudiando una asignatura que tuvimos en COU que se llamaba la France de Notre Dame. No, eso es de Notre Époque. Era la Francia de nuestra época, ¿no? Que era pues todo lo que sucedió en los últimos años. No era la típica asignatura en francés de estudiar de gramática, sino que era, pues estudiabas cómo eran los bosques franceses, cómo era les Champs-Élysées, cómo eran, pues todo. Y era una asignatura bastante difícil porque todo era en francés. Y tenías que aprenderte algunos pintores. Bueno, a mí me gustaba, pero no se me daba tampoco bien. No tenía yo tanta formación en francés como para eso. Pero es que mira qué casualidad que mi marido es hijo su madre es francesa. Mi suegra era francesa, ya falleció, en paz descanse. Y entonces él quería irse, cuando se marchara de vacaciones, quería presentarse a algunos parciales, o no sé cómo, no sé, me acuerdo. Si es que en Navidad se iba a pedir vacaciones, porque les daban vacaciones, que es que la mili duraba 2 años, no sé cuántos. Porque él cuando se presentó a milicias hizo el examen y le pone, ¿te gusta el ejército? No. No sé qué, todo era así, por eso nos casamos, porque éramos un poco así de rebeldes.
Entonces, pues claro, fue el único que fue a la mili normal fue él, pero él estaba estudiando, estaba en tercero o cuarto de económicas. Entonces él se pidió vacaciones para que le coincidieran con los exámenes. Iba a estudiar a la biblioteca. Y allí me vio y se acercaba, na, 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 na. Y, francés, ¿estás estudiando francés? Oh, qué interesante, no sé qué. Pues si quieres que te traduzca algo y tal, pues yo le dije, sí, claro, si no tengo ni idea. Pónmelo en español para que yo comprenda lo que estoy estudiando y luego yo me lo pueda aprender. Y así empezamos a lo tonto, y nos casamos rápido. Me casé con 20 años. O sea, que conociéndoos estuvisteis poco tiempo. Por el tiempo que estuve haciendo la mili, pero así de conocernos, de decir vamos a ser novios, pues a lo mejor como 7 meses antes de marcharse. Luego ya después nos llamábamos por teléfono y que a mí me habían puesto un candado en el teléfono en mi casa. Bueno, no me lo, dicen que lo pusieron por mí, es mentira. Lo pondrían por todos, que yo no era la única que hablaba. Era la época de las conferencias. Claro, es que carísimas. había un candadito. Mi padre puso un candado porque aquello era una locura. Quitaban el candado cuando una emergencia de que se ponía alguien malo, venía un vecino que necesitaba una ambulancia, pero era vamos, muy caro el teléfono. Era carísimo. Pero ellos lo tenían que tener porque tenían la empresa allí montada en su casa y ya se quedó. Nos casamos en Málaga. Porque nos pareció que había que poner un sitio intermedio. Ni Melilla ni Madrid. Porque a los padres de Eduardo parecía que venir a Melilla era una barbaridad, ¿no? Sí, sí, qué barbaridad. ¿Cómo nos vamos a ir allí? Tan lejos. Es que, bueno, porque su hijo no estaba en Melilla, cuando estaba haciendo la mili estaba en África. Claro. Me da una rabia. Total, que se pusieron así en ese plan, dijo mi padre, pues ¿sabes lo que os digo? Que ni Melilla ni Madrid. Ahora va a ser en Málaga. Pues ya va a ser, mira, nos casamos en el 76. ¿Qué te parece? No, me casé, nos fuimos a vivir a Madrid. Yo no había terminado la carrera, estaba terminando tercero. Entonces, bueno, el primer año prácticamente lo medio perdí. Me volví a matricular. Mi hermana y yo magisterio, los otros dos pudieron marchar, porque para eso eran chicos. No, mi madre era machista. Era ellas. Porque sí, es verdad. Entonces, bueno, pues ya está. Y luego ya, pues que yo me quedé embarazada 2 años después de casarme. Y luego vinieron los problemas. ¡Ay, pobrecita! Total, que no acabé la carrera. Pero luego me lo propuse varias veces y luego dije, ¿y a mí para qué me importa a mí esto? Si yo no elegí ser maestra, nunca lo elegí. Mi padre un día decidió que me matriculaba y que se acababa el plazo y que tenía que hacer algo. Y yo dije, no, es que yo me quiero ir a hacer periodismo, que no había ni facultad, era una escuela. Y dijo mi padre, bueno, pero mientras tanto, no pensaba mandarme. Claro. Mientras tanto haces esto y así no pierdes el tiempo. Y yo siempre pensé que iba a ir a hacer periodismo. Bueno, nunca tuve intención y no hice periodismo. Y luego más tarde me matriculé en la UNED, ya estaba casada, ya tenía 2 hijos. Me matriculé en la UNED y me puse a hacer Derecho. Eso fue uno de los errores más grandes que cometí en mi vida. Porque bueno, que es que me pareció tan duro estudiar en la UNED y estudiar en la UNED en Madrid, que no había profesores. O sea, tú ibas y a lo mejor aparecía alguien de apoyo. Aquí no, es que aquí te dan clase. Yo cuando vine a Melilla y vi a la gente que iba a clase, digo, ¿qué me estás contando? Si la UNED de aquellos años, de los años 80, no había nadie, no había ni Dios, no existían los profesores. Yo no los vi nunca. Bueno, había allí como una especie de centros que eran colegios de niños por la tarde, que no había clases, y entonces siempre había como una centralita o una información, podías preguntar y tengo una duda, cuando va a venir el profesor de romano, quiero preguntar algo, pero yo eso dije, yo esto no puedo con esto, no puedo con esto, lo dejé. Y entonces me puse a preparar oposiciones para el Ministerio de Justicia, otro gran error. Porque ¿qué hacía yo opositando con 2 niños pequeños, viviendo en Madrid, sin nadie que me pudiera ayudar y mi marido que trabajaba mañana y tarde? Y pues no aprobé, pero bueno, iba preparada. Monté una tienda de ropa con unas
amigas que conocí tal y tenían inquietudes y que fue lo que siempre me apeteció hacer. Si es que yo siempre quise tener un negocio, eso tenía clarísimo. Pero al poco tiempo después, unos años después, me propuso mi padre lo de la tienda. Porque yo siempre le decía que tengo unas ganas de montar algo, no me voy a quedar con las ganas, en cuanto que los niños crezcan me voy a montar esto. Yo pensé, pues voy a montar una empresa de bocadillos, ya pensé de cosas. Y dijo mi padre, siempre estás inventando, vente y ya me voy a jubilar y ¿qué haces con esto? Y entonces se lo dije a Eduardo, y dijo, mira a mi padre, dice, pues tu padre tiene una idea, tiene unas ideas maravillosas, porque al que le gustaba Melilla verdaderamente era mi marido. Yo no tenía ningún interés en volver. Yo venía todos los veranos y Navidad y eso, porque estaban mis padres, pero yo estaba encantada viviendo en Madrid. O sea, a mí me parecía que estaba en el mejor sitio del mundo. Yo las diferencias o sea, no las vi. Las he ido viendo cuando he observado cosas o me he puesto a pensar, ¿no? Pero no he sido consciente de cómo ha cambiado. Pues mira, por supuesto positivísima. Porque yo te puedo decir que es la ciudad menos racista que yo he conocido. Porque no solo he vivido en Madrid, aparte he viajado muchísimo, sabes que mi hijo está en Estados Unidos, he viajado muchísimo, he ido a muchos sitios y es que yo digo, pero si es que el único sitio donde nadie se mete con nadie es aquí, donde todo el mundo tiene amigos musulmanes de toda una vida, o un vecino, o es que no lo sé, sobre todo musulmanes porque es la comunidad más grande. Bueno, mi médico de cabecera es judío, pero bueno, es judío porque ya era amigo. Moisés Morelios, es que era amigo y cuando yo llegué a Melilla lo busqué y le dije, ¿puedo ir a tu centro de salud? Porque ya que te conozco, o sea, está a punto de jubilarse. O sea, que te digo, yo la casa se la compré también a un matrimonio que era hebreo, el hermano de Mary Levy, que también fue compañera mía del instituto. Pero que yo la veo muy bien, mira. Y luego, mira, es una ciudad que solo tiene un problema, pero no lo tiene solo Melilla. Es un problema que lo tiene en muchos sitios. O sea, pues un poquito el carácter insular y que no tenemos una carretera. También hay pueblos que no tienen que tienen unas carreteras comarcales y también se tardan 3 horas en llegar a la capital. No sé cómo decirte. O sea, son esas pequeñas dificultades. Pero mira, aquí hay teatro todo el que quieras. Y yo doy fe. Tienes los amigos de la música, hay conciertos, gente y se llena el Cursal, hay teatro en la calle, hay actividades de todo tipo, de carnavales, de patronas, de procesiones, yo qué sé, de cabalgatas. Sí, pero yo siempre, esta es mi casa realmente. O sea, esta es mi ciudad, esta es mi casa, aunque yo tengo una casa y yo paso tiempo fuera, pero esta es mi ciudad y esta es mi casa. Y luego, pues que yo sigo teniendo la relación con mis amigas del cole. Tenemos nuestro grupo, nuestras reuniones de compañeras de instituto. Ay, a mí no me falta nada. Y encima nos ponen hasta un Mercadona que la gente decía, es que no hay Mercadona en Melilla. Pues mira, ya tenés también el Mercadona. O sea, no sé, es que yo no le encuentro ninguna dificultad a vivir aquí.